Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días, damos gracias a Dios. Disculpen la hora, ¿verdad? Porque nos atrasamos un poquito porque no entraba el internet, pero Dios es bueno y es grande en misericordia que nos permite en esta mañana traer una palabra de vida para nuestra vida. Dios es bueno, hermano, y para siempre es su bendita y preciosa misericordia, siempre en nosotros, siempre en nuestra vida, siempre juntos aquellos que quieren hacer el propósito divino. Estamos viviendo tiempos muy delicados, tiempos donde el hombre, bíblicamente, queridos hermanos, va a enfrentar ciertas circunstancias en su vida. Una de las circunstancias que va a enfrentar el hombre en su vida, queridos hermanos, son las acusaciones de su conciencia. Va a enfrentar no solamente las acusaciones en su conciencia, sino que también va a enfrentar, queridos hermanos, el pecado, porque la Escritura dice que nosotros combatimos contra el pecado, estamos combatiendo con ella, de tal manera que en nuestra vida sea quitada. Lo que estamos haciendo, que nuestra conciencia, no solamente el pecado, sino la conciencia, también sea eliminada de nuestra vida, que sea quitada de parte de nuestro Padre Celestial en nosotros. Pero necesitamos entender que necesitamos la sangre de Cristo, necesitamos entender que necesitamos a Cristo en nuestra vida, es necesario entender que necesitamos el poder de nuestro Señor en nosotros, de tal manera que podamos entender que no podemos detener nuestro caminar. No podemos detener lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios está haciendo en nosotros, no podemos detenerlo. Dios es en su gran infinita y grande misericordia, queridos hermanos, siempre nos lleva a ser siempre respetuosos, siempre, queridos hermanos, a tener ese espíritu que ministra nuestra vida cada mañana. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre ese deseo, Señor, de servirle a Él. Siempre, queridos hermanos. Siempre Dios en su gran paciencia, en su gran bondad. Quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Siempre pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra de bendición en nuestras vidas. Yo creo con todo mi corazón que Dios es bueno, hermano. Bueno es que la paciencia que el Señor nos tiene cada momento, cada día en nosotros es grande. Pero también nosotros tenemos que entender que hay un mundo de las tinieblas, hay seres demoníacos, hay diablos que van a impedir por toda costa que el hombre oiga la voz de Dios, obedezca al Señor. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. El hombre no entiende que hay un mundo espiritual. Y en veces el hombre, hermano, vemos que en el huerto habían tres tipos de voces: la voz de Dios, la voz del hombre y la voz de la serpiente. El hombre no se da cuenta que a veces escucha a la serpiente. El hombre no cuenta que a veces se siente a escuchar la serpiente cuando ora, cuando lee, cuando hace algo. El hombre no entiende las señales cuando la serpiente está hablando. El hombre no entiende cuando el diablo está hablando y le hace caso al diablo. Por eso quiero que tenga usted el privilegio que Dios le llame, el privilegio de ser llamado aún siendo pecador, el privilegio que Dios le llame a una responsabilidad, a un llamamiento, a una obligación, a un detalle. Porque el hombre que es pecador, el hombre que su conciencia lo acusa, hermano, pues prácticamente no debería tocar nada de Dios. Pero la Escritura no enseña eso.
La Escritura no enseña eso. La Escritura nos enseña, hermano, que nuestra limpieza debe de ser evolutivamente, constantemente. Pero que el privilegio que Cristo nos llame y seguirlo a Él, aún siendo pecador, es un gran privilegio. Es un gran honor. Es algo indescriptible que pudiera el hombre experimentar, que Dios no espera que tú seas santo, seas bueno. Dios espera que tú lo sigas, aún siendo pecador. Él espera que tú le sirvas, aún siendo pecador. Espera que tú te entregues a Él, aún siendo pecador. Vivimos en un tiempo donde los hombres hoy en día se creen tan justos, se creen tan buenos, se creen tan santos. Se creen que no tienen pecado. A Dios le molesta mucho la gente creída y en vez de la gente sufrida, porque se hacen las víctimas con tal de que Dios las justifique. Me llamó la atención algo que Dios convertirá al hombre, llamó al hombre a una conversión, pero dice que no llamó a que el hombre hermano, no llamó a justicia, no llamó a que el hombre se convierta. ¿Cuál hombre? Al hombre que se cree justo. Ese hombre no va a alcanzar conversión. Cristo no vino a llamar a una persona que se cree justa, que se cree buena, que se cree santa. Y dirá, no, es que yo me siento bien, pero mi conciencia, no estoy pecando, pero mi conciencia. Tu conciencia. Pues también la Escritura dice, hermano, que ni el que se cree pecador, ni el que se cree justo, ni el que su conciencia le acusa, aún desobedeciendo cuando el Espíritu lo llama. Porque el hombre que su conciencia le hace ver que no está bien en su vida, pero no obedece cuando el Señor lo llama. El Señor le dijo claramente a estos hombres, a los fariseos, que ellos estaban obedeciendo a su padre, que era el diablo. Estamos viviendo tiempos que la gente se cree justa y la gente y otros a que su conciencia, hermano, también lo acusa y no dan un paso hacia adelante. Otros que sienten que son pecadores por su conciencia, que no están haciendo las cosas bien, pero eso representa que ni el que siente que su conciencia la acusa, ni el que es pecador, si no dan un paso hacia adelante cuando Dios los llama, aún siendo pecadores, es porque no quieren dejar el pecado. Porque la Escritura dice que ellos piensan resolver su problema, su pecado lo piensan resolver por sí solos, su conciencia lo piensan resolver por sí solos. Hasta que estén limpios, van a la iglesia. Hasta que ya se sienten bien, van allá a la iglesia. Si su conciencia no lo redarguye, entonces pues, y ahora sí puedo servir porque me siento bien, no estoy pecando. No, mi conciencia me dice que ahora sí puedo obedecer, ahora sí puedo servir a Dios, ahora sí. Resolvieron su problema solo. Estamos en un tiempo donde la gente no ha aprendido a oír la voz del Cristo cuando Él los llama. Estamos en un tiempo que los creyentes y muchas personas en el mundo que no conocen a Dios buscan su propia justicia, su propia forma de limpieza, su propia forma de perdón, su propia forma de sentirse bien. Buscan su propia justicia, buscan limpiar su vida por medio de lo que hacen, por medio del trabajo, de la obra, por medio de que oran, que leen, asisten a la iglesia, pero siguen practicando el pecado y sumergidos en su conciencia. Siguen en desorden, siguen empeñados a no obedecer cuando el Señor los está hablando. Mucha gente hará un cambio o se van a creer como lo hacía Job, vivir justificándose a sí mismo sin esperar la justificación de Dios.
Por eso, hermano, que estamos viviendo tiempos donde el hombre, en lugar de que haya aprendido a escuchar la voz de Dios, ha aprendido a escuchar la voz del diablo. A veces la gente no sabe qué es la voz, cómo opera la voz del diablo. No lo sabe, hermano. No sabe cómo opera el enemigo. No lo sabe. Y lo más tremendo que va a hablar cuando oran, va a hablar cuando leen, va a hablar cuando van a la iglesia. Los va a hacer a no tomar una actitud de arrepentimiento. No los va a hacer a no tomar una actitud de obediencia. Cuando el Señor le expone las cosas, los manda a hacer algo, ellos dicen no. Por eso el Señor le dijo en Deuteronomio a los hombres, les dijo, no por tu justicia. O sea que hay hombres que se creían justos. Hay hombres que creen que todo... O sea, es tremendo a veces, hermano, como el hombre es tan engrandecido con Dios, hermano, tan engrandecido, que el Señor le tiene que decir, no por tu justicia. Al hombre le falta humildad. Hay mujeres y hombres que les falta humildad, de decir, sí, Señor, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Si tú me mandas, yo lo voy a hacer. Gracias, Dios, por escogerme. Todos los hombres de la bendita palabra, no, Dios los escogió por ser buenos. Por eso David dijo, ¿quién soy yo que soy como un perro? Dijo David en una versión, que me hayas escogido a mí y a mi familia. Si todo el tiempo yo te fallo, todo el tiempo yo cometo errores, todo el tiempo peco, ¿cómo es que tú me escogiste a mí? Por eso Dios no está llamando a justos, está llamando a gente, hermano, pecadora para perfeccionar su vida. Gente imperfecta para hacerlos perfectos. ¿De qué les sirve a Dios, hermano, de que haya gente buena, justa, santa? Ya no hay ningún trabajo. Ya no se manifestaría el Dios que hace maravillas. Dios no está buscando a las personas que son buenas, justas, perfectas, santas, porque la Escritura dice que no hay ninguno solo Dios. No hay uno solo que haga lo bueno. No hay un solo justo, no hay un solo recto. No hay un solo santo, solo uno. Pero es importante que usted deje de escuchar la voz del diablo, porque han aprendido más a escuchar la voz del diablo que la voz de Dios. Y la voz del diablo es decirle a Dios no, no, no y no. Aún le esté hablando al propio Dios, van a decir no, es que me siento pecador, es que me siento desobediente, es que es porque estoy pecando. Bueno, y precisamente te estaba llamando por eso, para que lo dejes de hacer. La gente, no. Cuando yo esté bien voy. Cuando yo me sienta bien, cuando ya me sienta yo, voy a ir. Pero mientras voy a orar, Señor, voy a orar, voy a leer, voy a ir a la iglesia para que se me quite. Oh, hermano, qué terrible que el hombre en este tiempo tenga esa actitud de resolver sus propios problemas espirituales solos. Están tratando de hacerlo. Eso se llama orgullo. Son gente muy orgullosas. Son gente muy, hermano, muy engrandecida. Por eso el Señor le dijo en el versículo de Deuteronomio 9, la rebelión de Israel. Dice que habla sobre la rebelión de Israel en Horeb, la casa de Dios, con la palabra. Por eso, hermano, dice entonces, pues hoy, dicen 3, pues hoy es Jehová tu Dios que te pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillarán delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios te ha agachado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, por la impiedad de estas naciones Jehová te arroja delante de ti. No por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de las naciones Jehová tu Dios los arroja delante de ti, y por confirmar la palabra que juré a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da la tierra buena para tomarla,
Porque pueblo duro de cerviz eres tú. Porque tú eres terco, porque tú eres desobediente, porque tú no me obedeces. Mira, hermano, hay cosas que Dios va a hacer por nosotros. Y nosotros aferrados en la terquedad, en la desobediencia, pero en su corazón creyéndose que somos justos, que somos buenos, y porque somos cristianos Dios nos va a bendecir, y que porque somos cristianos Dios nos va a mirar. Mira, hermano, Dios no es un niño, ni es un hombre para... ciertamente Dios se apiada, pero se apiada cuando hay justicia, cuando hay razón. No cuando hay niñerías, cuando hay enfrentecido, cuando hay un corazón orgulloso. Dios conoce los corazones. ¿Qué corazones orgullosos? Hay altivos, hay arrogantes, hay soberbios. Que cuando Dios los llama, ellos dicen no cuando ellos quieren hacer las cosas. Hay gente que no lo reconoce. Le digo no por tu justicia, sino porque hay una palabra que tiene que cumplir. Porque hay un juramento que Dios hizo. Porque le dijo claramente, le dijo Dios, porque pueblo de duro cerviz eres tú. Acuérdate, dice, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en ese lugar habéis sido rebeldes a Jehová. En hora provocaste la ira a Jehová y su enojo Jehová contra Jehová vosotros para destruirlos. Le dice, me has hecho muchos males. Has pecado contra mí, te has rebelado contra mí y te las he pasado. Y ahora que Dios te llamo, digo, no quieres venir a mí. El hombre es rebelde, hermano. El hombre es desobediente. Quiere actuar creyendo que no por tu justicia, no, dijo, no por mi justicia, hablando de la justificación. Por eso el Señor dijo hermano, hay gente que ha escuchado mucho la voz del diablo, ha aprendido a escuchar la voz del diablo. Y el hombre que ha aprendido a escuchar la voz del diablo siempre dice no. Siempre pone excusa, pretexto y justificaciones. Es que estoy pecando, es que mi conciencia, es que no estoy bien. Eso es escuchar la voz del diablo, porque a Cristo es sí, al diablo no. A Cristo es la obediencia. La desobediencia es el diablo, la voz del diablo. Lucas 5, versículo 31, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor me habló en este pasaje, en esta mañana. Dice, no he venido a llamar a justo. Pero el Espíritu me habló, me dijo, pero no un justo que es justo justificado por la sangre de Cristo, sino es alguien que se cree justo. Me puse a investigar, dice en la versión Jerusalén, no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. No he venido a que se conviertan los justos. La versión, mira, esa está interesante, la Código Real. Versión la viviente, dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Cierto día algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, dice, ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Llegaron los discípulos de Juan, los fariseos siempre estaban pendientes de la vida de los hombres en aquel entonces, y vieron que Jesús se había llamado a los pecadores. No los llamó a ellos, que ellos oraban, que ellos ayunaban, que ellos, hermano, estaban en la iglesia. No los llamó a ellos. No los llamó a ellos ni tan siquiera para que sean sus siervos, ni para que sean sus servidores, ni para que tengan una función delante de Él. No los llamó. Por eso ellos decían que si ellos no ayunan, ellos no oran, ellos no hacen. Yo a veces, de verdad, hermano, a veces se me sale de mi mente cómo es posible que una persona que ora, que siempre lee, siempre Dios me habló, y cuando uno les pide algo para el Señor te dicen no. ¿Saben por qué? Porque escuchan la voz del diablo, están escuchando la voz del diablo.
Y dirán, este pastor está loco. No, usted puede decir loco, pero la palabra es una. Y los frutos son unos y los resultados son uno. Si la palabra a nosotros nos limpia, porque todo el tiempo están llenos de conciencia. Porque su conciencia todo el tiempo los acusa. Si todo el tiempo leen, ¿por qué no obedecen a Dios y se arrepienten y se apartan? ¿Por qué? Porque todavía quieren seguir sumergidos en ese asunto. Están obedeciendo, hermano, querido hermano, pero cuando Jesús los llama, les hace un llamamiento, ellos no, porque dice que se confían en su propia justicia, se están limpiando con su propia justicia, se están sanando por su propia justicia, se están perdonando por su propia justicia, están queriendo hacer las cosas bien por su propia justicia y no por la sangre de Cristo y no por el llamamiento de Dios. Acordemos que fue el Señor quien los llamó, no ellos se ofrecieron, no ellos se pusieron, sino el Señor los llamó. Por eso dice en Lucas, no he venido a llamar a los que se creen justos. Y ellos repitieron, hermano, si nosotros, dice, ciertas personas dijeron, Juan, ayunan y oran con frecuencia, están en la iglesia, están haciendo esto, están sirviendo lo otro. Nosotros estamos haciendo eso. Se sintieron, dice, porque a ellos no los llamó el Señor. Él llamó a los que estaban en pecado. Él llamó a los que tenían cargas de conciencia. Los llamó a servir. Los llamó a arrepentirse, a que siguieran adelante. No les tomó en cuenta sus pecados. Por eso dice que Él está reconciliando hoy, no tomándoles en cuenta sus pecados. No, y ellos dicen que no. He pecado, no estoy bien delante de Dios, hermano. Y empiezan a poner, porque están escuchando la voz del diablo. Por eso dice que los deseos del diablo desean cumplir. Dice la versión, dice que no los llamó a que se conviertan a Cristo. Van a ser gente salva, pero no convertidas a Cristo. No alcanzarán la estatura, no alcanzarán la imagen. No he venido a llamar, la versión Nuestro Pueblo dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Sobre el ayuno, dice, ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen sus oraciones, y lo mismo hacen los discípulos de los fariseos. En cambio los tuyos comen y beben, son pecadores. Empezaron ellos a señalarlos. Ellos no han limpiado su vida, pero ellos estaban con Jesús precisamente limpiando su vida. Ellos tipo de gente que van a la iglesia, unos que van los pecadores y otros los que se creen justos. Pero los que se creen justos están buscando su propia justicia. No están siendo lavados ni limpiados con la sangre de Cristo. Porque el Señor dijo, no he venido a llamar los que me sigan. No he venido a llamarlos, dice la versión Código Real. Y alcanzándolo oír, Yoshua les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamarlos, dice, no he venido a llamar, dice, a los obedientes, a los que se creen justos, sino a los violadores de la Torá, para que hagan la voluntad de Dios. No he venido, dice, a llamar a los que se creen que son obedientes. Por eso la persona que lee, pues se cree que es obediente. La persona que ora, pues se cree que es obediente, tiene comunión con Dios. ¿Cómo es posible que a Cristo le digan no y todavía tienen pecado y todavía tienen cargos de conciencia y todavía le dicen no? Es increíble la mentalidad que está mal. Porque hay orgullo, porque están confiando en su propia justicia. Están malentendiendo el evangelio, hermano. Hay algo que no es correcto. Mientras meditaban, el Señor le pedía una palabra, me dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Le digo, Señor, pero me dijo, no es un justo que ha sido justificado por la sangre de Cristo, sino alguien que se cree justo. Por eso hay quienes que se sienten bien con su mala conciencia. Hay gente que se
se sienten bien con su pecado, aunque lo lloran como que si parece que lo estuvieran sufriendo, en realidad lo están aceptando. Porque el hombre que le causa daño, usted cuando le duele algo, hermano, ¿se mantiene con el dolor o se toma algo? Cuando usted está enfermo, hermano, ¿se mantiene con la enfermedad o va al médico? ¿Qué hace? Entonces, ¿de quiénes que se sienten muy cómodos? O sea, no buscan la solución porque la quieren tener. Quieren estar padeciendo eso, quieren sentirse. De tal manera, hermano, que lo más delicado es que están escuchando la voz del diablo, están obedeciendo al diablo. Porque si mire, hermano, Dios bendito, el bendito Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado precisamente para perder, que todo aquel que tiene Espíritu Santo en su vida lo lleva a cambiar, lo lleva, hermano, aunque sea pecador, hermano, porque el punto no es que sea santo, que sea justo, sea perfecto. El punto es que, hermano, si el Espíritu lo llama siendo pecador, porque la Escritura dice que aún siendo pecadores y aún todavía pecadores, Él no dice que no somos pecadores, dice que aún siendo pecadores. Él dijo, no he venido a llamar a los justos, a los que se creen justos, a los que se creen que no pecan. ¿Y por qué pones a fulanito? ¿Y por qué pones a fulanito? ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que Dios está obrando. Que quizás a través del servicio, o sea, se convenzan. Hermano, pero eso no quiere decir que sean algo, sino que Dios está obrando. Por eso dice, hermano, no te sientas bien con el pecado. Si tú te sientes bien con el pecado, estás llorando por el pecado. Si tú estás llorando por la conciencia y dices que ora, dices que lees y dices que Dios te habla, estás equivocado, estás en el error. ¿Cómo es que a Cristo le puedes decir no? ¿Cómo es que a Cristo le puedes decir no si tú lees y tú oras? Eso lo decían los fariseos, eso lo decían la gente pecadora, que realmente era pecadora, pero Jesús dijo que no los vino a llamar a que se conviertan a ellos, los vino a dejar así, que vivan una vida de religiosidad. No hay una conversión genuina en su corazón. Confían en que su oración, confían en su servicio, confían en que van a la iglesia, confían, hermano, de que Dios les habla, como lo hizo con Aarón y María. Pero no confiaban, hermano, de que confiaban más en la justicia que en la justicia divina. Muchos dirán, ¿por qué Dios usa tal persona? Pasó Dios a esta persona si miren su vida. Porque miren, como le dijo mi Señor Jesús a Pedro, cuando Pedro lo llamó aparte, y dice que de repente el discípulo amado venía atrás. Y el Pedro le dijo, mira, ¿y ese Señor? ¿Y ese qué? Y el Señor le dijo, ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Una versión dice, ¿y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa que Él me siga? ¿A ti qué te importa si yo lo había llamado? Dios no llamó acaso Pedro, Pablo, hermano, los discípulos, todos los profetas, cometieron nunca pecaron, nunca cometieron ningún error. ¿Por qué Dios los llamó? ¿Por qué Dios los llamó? ¿Acaso David, el hombre, hermano, que se considera que conoció las misericordias de Dios, porque todo el tiempo fallaba y se equivocaba, pero el que lo llamaba a hacer las cosas era Dios? Mientras él se metía, entre más él buscaba en la palabra, se daba cuenta que estaba mal. Yo estaba trabajando a través de la vida de David cada vez que Dios lo usaba. Dios trabajó de una manera con David, de una manera diferente, porque en el llamado le iba mostrando que estaba mal. ¿Acaso no pasó lo mismo con Pedro? Cuando en el libro de Hechos, cuando lo llamaron a predicar a los gentiles, cuando se topó con el centurión, con Cornelio, y dijo, Señor, yo no como esos alimentos impuros. Pedro le dijo, no le llames impuro lo que yo he llamado puro, lo que yo he limpiado.
De repente Pedro dice, queridos hermanos, dice que reacciona. Y dice, ahora entiendo, hermano. Ahora entiendo, dice que Dios le había dicho que, hermano, dice que yo no llame, dice, verlo, por eso dice, pues déjeme buscar el pasaje. Entonces, hermano, dice que en eso estaba ahí cuando le dijo, déjeme, dice, tuvo un llamado a un varón, dice en el versículo, ahora entiendo, dice que tú no haces, Señor, dice yo, dice en el versículo 10, entonces Pedro dijo, Señor, porque ninguna cosa inmunda y he comido jamás. Y volvió la voz y la segunda vez le digo, ¿por qué lo que Dios limpió no le llames tú común, no le llames impuro? En el versículo 28, y le dijo, vosotros sabéis cuánto abominable es para un varón judío juntarse, acercarse a un extranjero. Pero vea lo que dijo Pedro, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y luego dice en el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de persona. No hace acepción de persona. Ahora dice Dios, el Señor me dijo que yo no llamara común o impuro a todo lo que Él le llamaba limpio. Pero Dios tuvo que trabajar, hermano, en su vida de Pedro, en la vida de Pablo, pero los tuvo que llamar a servir dentro, hermano, y mientras ellos más buscaban, mientras Dios les daba la orden, ellos fueron entendiendo el propósito divino y fueron cambiando. ¿Por qué los pones? Déjalos, Dios les va a hablar. Muchos dirán, hermano, ¿por qué? ¿Por qué Dios los usa? Oh, Dios, hermano, porque Dios los está cambiando. Dios es bueno en su gran infinita misericordia. Por eso el que es mandado no es culpado. Solo obedeció. Cuando alguien obedece, hermano, ¿acaso el diablo cuando obedece a Dios, hermano, le sirve a Dios? Porque le sirve a Dios, hermano, ¿acaso es bueno? ¿Acaso es santo? ¿Acaso es salvo? Claro que no. El diablo le sirve a Dios, pero no por eso es salvo. Porque su naturaleza es mala, está en tinieblas, está en condenación. Por eso dice en Romanos 10, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la ley de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué dijo el Señor, hermano? Dice que estaban ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia es Cristo. Le dijeron no a Cristo. Dice que no se sujetaron a la ley de Dios, a la justicia divina, a cómo Dios resuelve las cosas. Ellos querían, hermano, dice que estos fariseos, estos escribas, estos hombres, voy a ir a la iglesia cuando me sienta bien. Voy a servir a Dios cuando mi conciencia esté bien. Solo arrepiéntete y sigue adelante. Si Dios te llamó, es porque quiere que entiendas algo. No es por ser pecador, sino por el llamamiento. Es por el llamamiento, hermano. Qué privilegio es tan más grande es ser llamado. Porque porque dice, hermano, que el que no se sujeta a la justicia de Dios y quiere establecer su propia justicia, hacerlo a su manera, estar limpio a su manera, estar limpio de pecados, inclusive hasta perdonados, porque hay gente que se puede apartar pero nunca se arrepintió. Hermano, queriendo hacer las cosas a su manera, voy cuando me sienta bien, cuando me sienta que ya no peco, cuando me siento que mi conciencia no me acusa, pero todavía esas cosas ahí está. Porque la Escritura dice en el libro de Juan 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le dijo: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi Padre, dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca del Padre. Les dice el Señor que aquí ellos querían hacer los deseos del diablo. ¿Cuál es el deseo del diablo? El deseo del diablo es que no obedezcan cuando Cristo los está llamando. Le digan no. Porque hermano, porque dice que lo que buscaba el diablo, hermano, es que la gente no se arrepienta. Que sigan con su conciencia, que sigan, yo estoy mal, estoy mal y estoy mal. Y bueno, ¿y cuándo vas a cambiar, hermano? Si vas a la iglesia, si tú oras, si tú lees, ¿por qué todavía estás con esa situación? ¿No será que no le quieres decir sí a Cristo? Y le estás diciendo, le estás diciendo sí al diablo y no a Cristo. ¿No será que los deseos del diablo quieres hacer? ¿No será que acá dice, hermano, que eres esclavo del pecado porque eres esclavo porque está reinando el pecado en tu vida? Está reinando, eres esclavo ahora de la muerte. Por eso el Señor dijo: si el Cristo nos libertare, seré verdaderamente libres. Si permanecen en mi palabra, o sea, si permanecen ustedes en obediencia, si yo te llamo, usted ven. Si estás en pecado y Cristo te llama, ven. No vayas a decir que por tu propia justicia. Es que cuando esté limpio, es que hoy no me siento bien, o sea, ponte bien. El caso es que te pongas bien, o sea, que hagas las cosas correctamente. Si Cristo cuando te está llamando, no te está llamando a condenarte. Parece ser que por eso a veces gente, cuando uno los llama a servirlo, uno los llama, es que no estoy bien, o sea, pues ponte bien. Parece, hermano, que cuando Jesús se acercaba aquel endemoniado gadareno, los demonios decían: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué? Y aparece que el llamamiento es un tormento, y aparece que el llamamiento es un castigo, y aparece que servir a Dios es algo que lo más malo. Pero prefieren estar sumergidos en la conciencia, en la acusación de su conciencia, pero prefieren estar sumergidos en el pecado que de abandonar. Por eso dice: si Cristo no os libertáis, seréis verdaderamente libres. Cuando Cristo te está llamando, es porque va a haber una vela libertad. Pero acá dice: de cierto os digo que todo el que hace el pecado, esclavo es del pecado, y no queda en la casa para siempre. No queda porque Jesús dijo: yo no los he llamado a venir a que se conviertan. Porque ellos reclamaban, que oraban, que leían. ¿Por qué Jesús? Porque ellos eran esclavos del pecado. Ellos querían hacer el deseo del diablo. Ellos habían aprendido a escuchar la voz del diablo. Porque a Cristo siempre le decían no. Siempre le decían: no, es que no estoy bien. Es que estoy pecando. Y es que no, hoy no tengo tiempo. Siempre le decían no. Pero yo leo, ellos estaban reclamando eso. Yo voy a la iglesia. Por eso dice, hermano, ustedes quieren sacarme de su vida. El deseo del diablo es que el hombre no obedezca a Cristo cuando lo está llamando y le diga no. Hay fiesta en los cielos, hay fiesta en el infierno, hay fiesta, los demonios se alegran cuando un sirviente, cuando un hombre le dice no a Cristo. No voy a servir, no voy a obedecer, por eso el Señor a veces dice, se enoja, dice, porque tú eres un pueblo terco, no por tu justicia. Si Dios nos bendijera por nuestra obediencia, fuéramos personas que viviéramos en la calle,
porque siempre vivimos desobedientes, pero Él nos está llamando. Por eso es grande la misericordia de Dios. Señor, no soy digno, como dijo aquel centurión, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará. No soy digno de que entres a mi vida, Señor, pero por tu misericordia y por tu gracia, tú me estás llamando. Mira cómo es mi condición. Hay gente que se cree obediente, como cuando llegó a la casa de Simón. Simón significa obediente. Y cuando lo supo aquella mujer que habían salido 7 demonios de su vida, hermano, corre a la casa de Simón, se postra, derrama el aceite, se pone a llorar, le limpia con sus cabellos sus pies. El Señor le dijo, mira, Simón le dijo, mira, esa mujer, si supiera qué tipo de mujer es esa. El Señor le reclamó a Simón y le dijo, cuando entré a tu casa tú no me recibiste como me recibió ella. Por eso te digo, dice que el que a mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. No es porque el pecado sea poco o porque sea mucho, sino porque aquel que toma en poco el perdón de Dios, la misericordia de Dios, poco es su amor para con Él. Pero cuando uno cree que lo que Dios hizo fue mucho, es grande el que habernos perdonado nuestros pecados y haber pasado por alto muchas cosas y todavía mantenernos con vida, mucho ama y aprecia. Por eso el Señor le dijo, por eso dijo en Deuteronomio, es que porque no por tu justicia, sino por su perdón, por su misericordia. La situación es así, que el hombre quiere establecer su propia justicia, quiere ser salvo a su manera, quiere limpiar su conciencia a su manera, y aún el Señor lo está llamando para servirle, aún está llamando para perdonarlo, aún está llamando para usarlo, y él dice no, no voy, no lo quiero hacer, no puedo hacerlo, estás atado, es que estoy pecando, estás atado. Es que mi conciencia estás atado, estás obedeciendo al pecado, estás en poder del diablo, eres esclavo del pecado, alguien te tiene dominado, que no puedes decir cuando Cristo te está llamando. No lo puedes decir, porque han aprendido mucho a escuchar al diablo. Los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. No hay más cosas que alegra al enemigo que un hombre le diga, un hombre o una mujer le diga a Cristo, no. Hay fiesta en los infiernos, hay fiesta en el mundo de las tinieblas cuando alguien rechaza un llamamiento, rechaza una oferta de Dios, rechaza un privilegio de Dios, hay fiesta. Los demonios hacen fiesta, se alegra. Y eso dice la Escritura, que se burlan, se alegran de burla. Dicen en Nehemías 4. Gente débil que dice no. Hermano, aún conocen la Biblia, dicen que leen, dicen que son obedientes, dicen que oran, que tienen comunión con Dios, que Dios les habla. No era Dios hablando, era el diablo. Porque es imposible que una persona que ora, dicen en Lucas 9:28, dice a él oíd. Cuando viene la bendita y cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros en la oración, en su presencia, en su bautismo, ¿qué dice? El Espíritu Santo dice, les guiará toda verdad y nos mostrará la verdad, nos hará andar en la obediencia. Por eso es imposible, por eso los fariseos decían, ¿por qué ponen a ellos? Jesús dijo, no vine por ustedes, porque ustedes se creen justos, ustedes se están limpiando, ustedes se están perdonando, ustedes tienen cargo de conciencia, pero no quieren venir a mí. Sigan con su conciencia, sigan con su pecado, sigan. Dice que Jesús no los recibió. Dice que Jesús no vino por ellos porque ellos estaban haciendo el deseo del diablo, no estaban haciendo el deseo de Cristo. Se hacían las víctimas a pesar de que Dios les hablaba. Fíjese, hasta esto, hermano, es incongruente. Dios me habla, Dios me dijo, Dios lloré y yo... Mira, hermano,
Mire, uno debe decirle a Cristo lo que Cristo diga. Si Él lo dijo, lo voy a hacer. Esa es la obediencia. Él sabe que yo estoy mal, pero voy a pedirle perdón. Y gracias, Señor, por el privilegio. Gracias, Señor, por llamarme. Gracias, Señor, por perdonarme. Pero tú conoces mi vida. Voy a cambiar por ese privilegio. Pero le decían a Cristo no. No aprendieron a escuchar la voz del Señor Jesús cuando Él los llamaba, sino solo oían la voz del diablo. Cuando mi Señor los llamaba decían no, hoy no puedo, otro día, no me siento bien, porque no querían ser libres del pecado y de su conciencia. Por eso en el libro de Hebreos 12, versículo 1 dice: por lo tanto vosotros también, teniendo alrededor tan grande, despojémonos de todo peso y de pecado que nos adía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de conciencia, despojémonos de todo peso de pecado. Porque para poder correr, para seguir avanzando, cuando nos llama a servir, cuando nos llama a ser salvos, cuando nos llama para Él, es con la finalidad de limpiarnos, de que no nos quedemos atrás. No para condenarnos, no para juzgarnos, sino para cambiar. Confiamos en ese llamado que aún siendo pecadores se nos llama. Él no te llama porque ser justo, no nos llama por ser justo. ¿Cuántas veces le digo: Señor, búscate a alguien mejor que yo? Si me equivoco, cometo errores, y le digo: Señor, búscate a alguien mejor que yo. Muchas veces se lo he pedido no porque yo quiera huir del ministerio, sino porque le digo: Señor, hay alguien mejor que yo, lo puede hacer mejor que yo. Y muchas veces el Señor me ha detenido en el sentido que no es por nuestra justicia, sino por su misericordia. Y cada vez que me meto más en el Señor, aún diciendo: Señor, yo no soy digno, aprendo muchas cosas y mi vida va cambiando. Quizás no merecemos el lugar, no merecemos el llamamiento, pero Él tiene otra perspectiva de nosotros. Él tiene otra opinión de nosotros. Por eso Romanos 5:8 dice: mas Dios nos muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores. ¿Cuál es el amor de Dios? Que aún siendo pecadores, no dice pecador, no dice justo, dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando justificados en sus sangres para Él, por Él seremos salvos de ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bendito Dios, hermano. Dice que aún siendo pecadores Cristo murió, pero cuando derrama su sangre, dice que éramos enemigos de Cristo y nos reconcilió por su bendita presencia. Oh, hermanos, somos salvos por misericordia, somos salvos por la gracia de Cristo, somos gracias por la sangre de Cristo, porque aún siendo pecador, porque aún siendo enemigos, porque aún estando en muerte, Él nos perdonó. Pero no porque éramos justos, porque las personas que confían en su propia justicia, hermano, no va a haber cambios en su vida. ¿Crees que la oración va a limpiarte? ¿Crees que la palabra va a limpiarte? ¿Crees que, hermano, el ayunarte te va a limpiarte, perdonarte tú mismo? No, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas hacer lo que Cristo te diga. De que cuando Cristo te llame a ti, tú digas: sí, Señor. Pero es que el Señor no te llamó por justo, porque ya estés limpio, sino porque tú necesitas ser limpio. Dios tiene muchas maneras de enseñar, pero no aprendas a escuchar la voz del diablo. No obedezcas la voz del diablo. Que cada vez que el Señor te diga algo, te llame a algo, tú digas: no, es que estoy pecando, es que mi conciencia, es que hoy no me siento bien, no me siento bien en conciencia, no me siento bien delante de Dios. Pues, ¿por qué no te pones bien? Pero anoche estuve orando, anoche estuve leyendo, anoche Dios me habló. ¿Y no te habló que dejaras de hacer eso? Dios, cuando habla, está preparando a la gente. Dios, cuando habla, está preparando al hombre.
hermano, son esclavos del pecado. Quieren estar bajo el dominio del diablo, quieren estar bajo el dominio de la muerte, porque son cosas espirituales. Hay dos dominios, el reino de Cristo o el reino del diablo y la muerte. Son Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando el reino de la muerte, cuando el pecado reina, Jesús dijo: si no lo libertares, son esclavos del pecado. Dice que cuando el pecado reina, cuando la muerte reina en la vida de alguien, dice que obedecen a sus concupiscencias, obedecen a su voluntad. Para el diablo, para la muerte, el decirle sí a la desobediencia es una perfección de obediencia en el reino de la muerte. El decirle no a Cristo es perfecto en el reino de la muerte. Es perfección en el reino de la muerte. Seguramente los están aplaudiendo por decirle no, por rechazar un privilegio, por rechazar que Cristo les perdone en pecado. Seguramente el reino está llorando, está en aplausos, porque hubo un hijo del diablo, hermano, que le está diciendo, dejó en vergüenza decirle: no, Señor, a ti no te sigo. Es increíble que una persona que ora, que lee, que está metida en el Señor, le diga no a Cristo, le diga no a las cosas de Dios. Ni tampoco dice: presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, que vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de a quien obedezcáis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, aunque teníamos cargo de conciencia, aunque había pecado en nuestra vida, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, veniste a ser siervo de justicia. Ahora le estás sirviendo a Cristo, obedeciste a Cristo, le estás predicando, estás ministrando, estás obedeciendo, estás echado para adelante, hermano. ¿Por qué? Porque aún estabas en pecado, aún estabas en una conciencia y obedeciste a Dios. Y cuando obedeciste a Dios, apareció la libertad. El Señor te hizo libre porque entendiste la verdad, entendiste que lo más importante es la obediencia. No es la condición del hombre. Dios miró la condición del hombre y lo llamó a la obediencia. Dice: habéis obedecido de corazón aquella forma. Si el Señor lo dice, su palabra lo dice, voy a hacer lo que Él me diga. Si dice, si Cristo no nos libertara, es verdaderamente en libertares, no hay libertad. Son esclavos del pecado. Si no obedecemos nosotros al llamado de Cristo, ¿quién nos va a libertar? Si todo el tiempo le dices no a Él, ¿quién te va a hacer libre? ¿Tu ayuno? ¿Tu oración? ¿Tu lectura? ¿Tu servicio? ¿Lo que hagas? No, hermano. Estás confiando en tu propia justicia. Y acá dice, hermano, que ellos siempre, los fariseos, es una doctrina farisea el confiar en su propia justicia, pensando que la salvación es por obras. La salvación es por obediencia. Es por obediencia. Éramos enemigos, éramos pecadores, éramos desobedientes. Pero en el momento que Él nos llama y dice: tú me vas a servir, tú vas a hacer esto. Como le dicen a Pablo:
me es necesario, dice que él iba a sufrir mucho. Yo le mostraré a Pablo lo mucho que tiene que sufrir, pero me va a obedecer. En ese sufrimiento, en esas cosas que pasaba por predicar su palabra, aún siendo pecador, lo iba entendiendo, lo mal que estaba, iba entendiendo y se iba limpiando. La gente quiere venir a Cristo ya limpio, quiere venir a Cristo ya sano, quiere venir a Cristo ya santo, quiere venir y entonces sí. No, hermano, está equivocado. Por eso dice la Escritura que cuando Pablo perseguía a la iglesia, era un hombre que hacía todo el mundo lo sabía que estaba haciendo las cosas mal. Pero cuando se pone Pablo a predicarles, hermano, dice que Pablo se demostraba que cada día, dice enseguida, dice en el 9 de Hechos, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos, decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban su nombre? A ese vino acá para llevarnos preso ante los principales sacerdotes. Pablo, ¿qué está predicando si mira su testimonio? ¿Qué está predicando si mira su vida? ¿Qué está predicando? ¿Qué está sirviendo si mira cómo es? ¿Cuánto daño le ha hecho? Ha hecho daño aquí, ¿cómo le vamos a creer? Pues ¿sabe qué es lo que hizo Pablo? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos para demostrar que Jesús era el Cristo. Mucho más se esforzaba. ¿Qué pasó ahí? ¿No hubo un cambio en su vida? No hubo un cambio en su vida en ese momento que Pablo predicaba la palabra. Aun cuando Pablo le servía a Dios, algo sucedió cuando escuchaba a él en sus comentarios: había hecho tanto mal, había hecho esto, y él mismo lo confesaba. Y cada vez que lo confesaba y cada vez que lo oía de otros, dice, él se esforzaba a demostrar de que había cambiado, y él se esforzaba a demostrar que era Jesús quien lo había llamado. No él se había puesto, sino que el Señor lo había llamado. ¿Cómo terminó Pablo su vida? ¿Cómo no terminó Pedro su vida? ¿Cómo terminaron aquellos hombres que no eran nada, que no eran nadie? Pero Dios los llamó aún siendo pecadores a servir. Dios los llamó siendo aún algo. Y mientras predicaban, mientras servían, se les iba revelando. Ellos, por lo que escuchaban y porque lo que ellos confesaban de su vida, les hizo cambiar su vida. Oh, hermano, qué privilegio es ser llamado por Cristo, aún siendo pecador. Pero no confíes en tu propia justicia y deja de obedecer al diablo. Si aún siendo pecador te dice Cristo: ven, sírveme y haz esto, usted vaya. Porque te está llamando no a predicar, sino a hacerte libre. Si Dios te está llamando a hacer, Dios va a hacer algo. No, las cosas son poderosas en Cristo. El Evangelio es poderoso, el Espíritu es poderoso, Él es real y se mueve en cada uno de nosotros. Si Cristo te está llamando a servir aún siendo pecador, es porque te va a limpiar, es porque te va a perdonar, es porque te va a ayudar a quitarte lo que tienes ahí, lo que esté estorbando. Simplemente dile: Señor, ¿cómo puedo servirte? Yo, que aún siendo pecador, quítame esto, yo puedo hacer las cosas bien, y el Señor va a obrar en el bendito Espíritu Santo. Porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, bajo su bendita misericordia. El privilegio de ser llamado. Por eso el Señor dijo: yo no vine a llamar a los que se creen justos, a los que creen que ayunan y oran y están limpiándose a su manera, perdonándose a su manera, limpiando su conciencia a su manera, creyendo que están haciendo las cosas bien. Digo, no los vine a llamar a ellos. ¿Pero por qué ponen servir a ese? Porque para eso lo llamé, para limpiarlo, para cambiarlo, para restaurarlo, para santificarlo, que aún siendo pecador, Dios Señor estaba obrando en su vida, pero solamente estaban obedeciendo. Oh, bendito Dios, hermano, esto es algo muy profundo.
para la mente. Ven a Cristo. ¿Pero es que soy pecador? Ven a Cristo. Nadie te está preguntando si eres. Ven a Cristo, sírvele a Cristo. Es que mi conciencia, es que ven a Cristo. Nadie te está preguntando de tu conciencia. Nadie dice si tu conciencia no te acusa, ven a Cristo. Él no digo, solamente te digo, sírvele, obedécele, predicas, lleva el mensaje, ofrécete. Si Él te llama, hazlo, pero no le digas no. Si Él te dice arrepiéntete de hoy de tus pecados, obedécele, no obedezcas al diablo. El diablo dirá no lo hagas. Hazlo cuando tú quieras. Arrepiéntete. Ahora, si tú te vas a limpiar cuando estés bien, le vas a hacer, y cuando estés vas a creer que es incongruente, hermano, no se entiende, de verdad no se entiende. Yo me habla, yo leo, yo hago esto y lo otro, y luego al final le dices no al Señor. ¿A quién obedeces, hermano? Eso quiere decir que estás confiando en tu propia justicia. Por eso a veces no hay cambios. Por eso a veces no hay cambios. Porque quieren hacerlo a su manera, están desechando los designios de Dios. Hermano, no por tu justicia, sino por la justicia divina. Dios es bueno, hermano. No confíes en tu propia justicia, no quieras hacerlo a tu manera. Si Dios te llama, es porque te va a limpiar, es porque te va a libertar, para que des testimonio de que Dios es poderoso para cambiar a una persona cuando Él lo usa. Dios usó a los apóstoles, usó a Pablo, y no lo puso por bueno, sino para demostrar que era poderoso para cambiarlo, porque Dios usa las cosas imperfectas para perfeccionarlas. Ven a Cristo. Ven a Cristo, hermano. No importa cuántas fallas, cuántos errores, cuántas equivocaciones, si Él te llama, ven. Porque el único que va a hacerte limpio, va a quitarte todo aquello que estorba en tu vida, es Él, sirviéndole. Pero no pienses que puedes hacerlo tú solo, porque en las cosas espirituales la justicia es Cristo, solamente Él lo puede hacer. Vuelve a los pies del Señor, ponte a cuentas y sigue adelante. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias a los hermanos que en esta mañana, a Pérez González, saludos a los hermanos allá en Alabama, mi hijo Cristian, mi hijo Jeremy, bendiciones, hijos Jared Torres, Dios les bendiga, mi esposa Esmeralda, Dios les bendiga, nuestra hermana, Carlas Gadiola, Dios les bendiga, Leymari Rodríguez, Dios les bendiga, Jorge Catarino, Dios les bendiga, gracias hermanos allá en Tierra Deseable, los hermanos allá, Leticia, Dios les bendiga, querido en Palizada, Campeche, los hermanos Jessica Díaz, Dios bendiga a los hermanos allá en Palizada, nuestra hermana Angélica Paredes, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les ayude, que en este camino hay que confiar en Dios, que Él seguramente no nos llama para condenarnos, ni para matarnos, ni para avergonzarnos, nos arma para demostrar que Él es poderoso para libertar a una persona cuando lo usa, aún estando en pecador, aún siendo enemigos, en nuestra mente y en nuestra conciencia, Él todavía nos usa. Y la gente lo que quiere ver es que nos quieren ver un cambio, pero no te pusiste tú, Él te llamó. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano, y sigue adelante, no te detengas, no menosprecies el llamado de Dios, no lo desprecies. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones.